Monte, el primer mensaje público de Jesucristo, y tenemos hoy la cuarta bienaventuranza. Hemos dicho que son 7. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y este es en realidad sorprendente, igual que todas las cosas que hace Dios. Paradójico, porque Dios propone cosas muy distintas a lo que el hombre piensa. Y aquí lo vamos a ver con una claridad única. Por eso dice Dios, a través de su palabra, que los caminos de Él y los pensamientos de Él no son los nuestros. Entonces, entremos en este tema. Dice Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Algunas preguntas para entrar en diálogo. ¿Qué cuadro pinta la descripción de tener hambre y sed? Cuando Jesucristo nos dijo de tener hambre y sed, ¿qué cuadro pinta para ti? Hablámoslo para el diálogo. Hola, René, ¿cómo está, pastor? Buenas noches. buenas Eh, noches. Pienso que, ¿cómo se llama? Cuando habla de sed y justicia, lo habla en una forma paradójica, referente a una necesidad digamos, del cuerpo, ¿verdad? Una fisiológica, creo que no sé si es así o no. Cuando usted le da hambre o le da sed, ¿verdad? Es una cuestión que usted desea saciar algo. Excelente, René. ¿Alguien más? Yo lo ¿Alguno de tomo, ustedes? yo lo Ajá, tomo como, Manuel. lo tomo como una persona que sigue los 10 mandamientos y que ve que otra gente no lo hacen y que tiene sed de que se haga justicia a los que no siguen esos 10 mandamientos, los que no, no respetan la ley de Dios. Excelente, ¿Dónde está mi excelente esposo? comentario. Carolesca, cuenta. No, que pregunto que dónde anda mi esposo, que no está aquí en la casa. Ah, Cuando ya. uno dice, cuando uno dice que tiene hambre y sed, es una necesidad física, pero creo yo que en este caso hablamos de una necesidad espiritual, ¿verdad? Y cuando Ajá. uno siente esa necesidad, uno lo busca con desesperación, ¿verdad? Sí. Entonces, o sea, cuando necesitamos comer y beber para vivir, entonces esa misma necesidad debemos de tener para buscar de Dios. Excelente descripción que haces, Carolesca. Buscarlo con desesperación. ¿Alguno de ustedes ha padecido hambre? Parece que No, ninguno. No, sí, bueno, pastor. pastor. A Yo, contarnos, René. La verdad es que fíjese que le voy a, así como a manera de testimonio, cuando yo era un joven, eh, pues me tocó trabajar y estudiar en la noche. Y a veces ya cuando regresé al colegio, pues no había que comer. Y, y ¿cómo se llama? Eh, para hacerle así tan corto el testimonio, que hasta en la madrugada soñaba que estaba comiendo nacatamales del hambre con la que me acostaba, pues, y es algo bien terrible, porque siente usted el estómago como que se, como que se constriñe el estómago, así, ¿verdad? Entonces es bien complicado. Ya a veces, o igual como cuando usted hace un ayuno, una cuestión, físicamente siente usted
el malestar pues que hay, porque le afecta hasta el sentido de la mente, pues así, todas esas cosas. Sí, 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 excelente, excelente descripción. Pastor, Juancho, pastor, ¿has conocido el hambre? el hambre, ¿me oye? Sí, ¿Me oye? sí, Ok. Sí, El no, ya no se te oye, Juancho. Está mala la es que la, comunicación. es que la señal es un poco débil. ¿Me escuchan Sí, ahorita? Juancho. Ok. Hoy sí te escuchamos. En cuestiones de aguantar hambre, eso lo pasé realmente en carne viva, viviendo en las montañas. La verdad es que cuando se termina lo que se ha guardado en cuestiones de maíz y frijoles, entonces se procede a ir a la montaña a traer centros de suyate para poder comer. ay, La carga verdad es comida. que sí es una situación un poco difícil, ¿verdad? El estar en esa situación. Y sí, yo le nombro eso, sí, aguantar hambre. Yo creo que muchas familias todavía en esos lugares sí experimentan el asunto del hambre, bastante en esos lugares. Sí. Es como ahorita en esta cuestión de esta tormenta, bastante gente ha estado sufriendo hambre durante todo este tiempo que no les ha llegado ninguna ración. Entonces, yo considero de que hambre y sed de justicia es desear, como dice en una traducción de la Biblia, la rectitud, desear la equidad, desear el poder respetar el derecho de otro. Eso es el deseo de Dios para un cristiano, que podamos identificarnos con este asunto de la equidad y de la integridad. Eso es justicia que se puede obtener solo a través de Jesucristo. No hay otra forma para poder obtener esa justicia, solamente. Excelente, Juancho. Excelente. Y quiero decirles algo. Probablemente la mayoría de nosotros no hemos conocido el hambre por lo menos no un hambre que sea existencial. Y en el mundo del primer siglo la gente sí conocía lo que era pasar hambre, sabía lo que era no lograr trabajar, porque el denario era un sueldo para un día. Entonces trabajaban un día y comían un día. Pero si algún día no trabajaban, pues no comían. Y ahí conocían bien lo que la mayoría de nosotros. Yo conocí el hambre cuando anduve caminando guiado por el enemigo, por un espíritu engañador. Y la verdad que dejé de comer, se me miraban los huesos de la cadera y eso es terrible. La fuerza que eso te da para buscar cómo comer es impresionante. Entonces nosotros que somos melindrosos, pero cuando uno tiene hambre, la gente se come cualquier cosa. Pues, para ti, ¿qué significa tener hambre y sed de justicia? Alguien más, Juancho dio muy buen comentario. Alguien más. Hambre y Pastor, sed de justicia. Ajá, tal vez que se ejerza la voluntad de Dios. sí, sí, sí. Desear la voluntad de Dios. Excelente. Ok, alguien más, alguien más. ¿Qué significa tener hambre y sed de justicia? Pues quiero que se imagine tener hambre de verdad y tener sed.
En realidad uno aguanta más el hambre que la sed. Ya después de 3 días de no beber, ya la persona comienza a sufrir daños en su cuerpo. Y, y tener ese deseo, esa pasión por ver la justicia es de lo que está hablando Jesucristo. Y repito, la gente que lo escuchó dar este mensaje entendía perfectamente la, la ilustración así cargada de significado, de que no es algo, pues sí, no pasa nada, sino esa, esa fuerza vital de vida, porque uno no ha comido y tiene hambre. Sigamos. ¿Por qué esta hambre y sed de justicia tiene que ser mucho más que la humana? Me voy a explicar. La justicia humana es la que vemos en los tribunales. Hoy leí de un venezolano, hay muchas pandillas terriblemente violentas venezolanas, se han colado en los Estados Unidos, creo que están en 18 ciudades, y son violentos, son peligrosísimos. Y uno de estos fregados, había una niña en una universidad que estaba corriendo, haciendo pues sus ejercicios, como a las 5 de la mañana, y uno de estos fregados la agarró y resulta que no se dejó. Y como no dejó, no permitió que el hombre la mancillara. Entonces le reventó la cabeza, la mató, la mató. Y él pensó de que se iba a escapar, pero habían tantas cámaras que lo, eh, lo identificaron. Lo identificaron claramente. eh, y pues hoy lo enjuiciaron a cadena perpetua. Esta es una justicia humana. Parece ser que identificaron a la persona correcta, su perfil daba para eso, era un malandro de una de estas pandillas, de hecho tenía como ¿cómo se llaman? Lágrimas tatuadas en la cara, que eso normalmente es cuando han matado a alguien, o sea que ya era un asesino. Pero la justicia humana, eh, pregunto, ¿será la más certera para cumplir con lo que Jesucristo está hablando? Abrámoslo para comentarios. Mi amor, Sí. yo pienso que no. Bueno, para todos, señora. Sí, no, yo te era para que me pusieras atención. No, yo pienso es que en la justicia de Dios con la justicia humana nunca va a ser igual, porque incluso uno como humano, cuando sucede algo aberrante, ya sea que le hacen a un niño, a un hombre, a una mujer, a una señora, uno se queda, se enoja, tiene una furia y dice uno, pero ¿por qué no le hacen tal cosa? ¿Por qué no lo castigan como debe ser? ¿Por qué no le hacen lo mismo que él le hizo a la persona y que sufre en carne viva? O sea, uno desea esa justicia, pero realmente la justicia nuestra no se compara con la de Dios nunca, nunca, porque ninguno de nosotros es justo, solo Dios es justo. Excelente. Nuestro Excelente comentario. pecado, ¿Alguien pastor. más? Josela. Sí, sí, buenas noches. Porque nuestro conocimiento es sesgado, no tenemos completamente toda la verdad. O sea, por más hechos que nos presenten en un juicio, el juicio se queda corto bajo el criterio humano porque no tenemos toda la amplitud, ¿verdad? De la sabiduría que Dios tiene. Entonces, nuestros juicios son limitados de acuerdo a nuestras limitaciones humanas. Sí, sí. ¿Alguien Johnny, más? Sí, Rosy. mira, Y es para voy todos, a hacer, Rosy, no es para mí. yo Y es sé, para todos. la justicia humana es injusta, porque Ajá. muchas veces han muerto inocentes en los lugares donde la pena de muerte
algunos estados en Estados Unidos o en otros lugares y matan a un inocente. Otra vez la justicia, por lo menos aquí en Honduras, se acomoda a los intereses económicos o políticos de la persona. Tuve un compañero de trabajo que hace muchos años que se hizo abogado trabajando como auditor, ¿verdad? Y el papá tenía un consultorio de abogados. Me lo encontré un día en la calle y me dice, me voy. ¿Por qué? Le digo, porque aquí existen leyes para todo, pero no se aplican. Se hizo administrador de empresas en México y le fue muy bien. Entonces, yo, por lo menos yo, algunos casos, no en todos, no creo en la justicia humana. Por eso es que la gente clama por justicia, ¿verdad? Una verdadera justicia, que sea la justicia de Dios la que esté en los tribunales, la que esté, que se aplique, ¿verdad? No conforme a intereses humanos, sino que conforme a la voluntad de Dios. Excelente, excelente, Rosibel. Si quieres, pon silencio cuando termines. Agregar a Si al- Ana Rosibel, hermanos, es que la justicia también, la justicia humana puede ser nada más como un lápiz en las manos del Señor, porque si bien es cierto, a veces, y en todos los países, no solo en Honduras, sino en todos los países vemos que la justicia es sesgada, pues, o sea, por intereses económicos, por intereses sociales, por compadrazgos, por tantas cosas. Pero la situación es que Dios nos dio ese elemento, por así decirlo, ¿verdad? Para juzgarnos unos a otros, pero el verdadero juez de todo es Dios. sí, Entonces, a veces nos ponemos en posiciones que no nos competen, pero en cuanto a la justicia, creo que sí se puede dar en el sentido de que el Señor nos puede usar eso como un instrumento, como cuando se usa una olla, un lápiz para escribir en un papel, ¿verdad? O sea, Él pues puede escribir en renglones torcidos, dice el dicho, ¿verdad? Y usa la justicia precisamente para enderezar ciertas cosas, pues cierto, cuando ya la situación es rebasante. Solamente, pastor. excelente, excelente. Ivonne, Y yo quiero más bien pensarlo como en el tiempo también en que Jesús estuvo en la tierra entre nosotros los humanos y todas las injusticias que habían, porque en aquel entonces el poder lo tenían los romanos. Y creo que no hay cosa peor que un país que no es tu propio país, sea el que gobierne e imponga las leyes en tu nación. Es una rabia que se siente, un enojo, un deseo de, no sé, debe ser algo terrible, terrible lo que siente el ser humano. Entonces, yo creo que Jesucristo lo usó, porque bueno, todos sabemos que Jesucristo usaba cosas que la gente conocía para hablar, para que le pudieran entender bien. Entonces se estaba refiriendo a esa injusticia que estaban viendo, que la vivían continuamente, diariamente, y la deseaban y tenían sed porque estaban cansados ya de ver tantas injusticias, tanto asesinato, tanto encarcelamiento, esclavitud, todo lo que había en ese tiempo, cómo se maltrataba a las mujeres, también las mujeres no tenían ni voz ni voto. Una mujer que se quedaba viuda y no tenía hijos, tenía que tirar a la calle a pedir, o sea, habían cosas terribles, terribles que nosotros no podemos imaginarnos, que actualmente pues no se viven en la forma que se vivieron en ese tiempo. Entonces, cuando Jesucristo les ofrecía su justicia, les estaba abriendo los ojos a algo mejor que lo que ellos estaban viendo, que lo que ellos estaban viviendo, que a la justicia que ofrecía el romano, que a la justicia, porque nosotros también fuimos testigos de cómo injustamente juzgaron a Dios, a Jesucristo hecho hombre. Entonces, para mí, esa justicia que Dios ofrece no tiene nada que ver con la justicia humana. excelente, excelente. Si alguno de ustedes habrá leído el libro de Solzhenitsyn, el premio Nobel de literatura ruso, en el archipiélago de Gulag,
ese es el término que usaban para todos los campos de concentración de los rusos. Y cuando uno lee la injusticia, cómo la supuesta justicia se prestaba para los propósitos del Estado, más que una justicia valedera, equitativa, que respeta al ser humano por ser valioso. Pues en realidad uno se echa a llorar porque era terrible. Y eso se ha repetido en muchísimas otros escenarios, otros países en el mundo. Quiero decirles algo, la justicia humana es necesaria, una justicia equitativa, porque las sociedades florecen cuando hay una justicia equitativa, no sesgada, como bien ha dicho alguien. Pero, y mientras más nos acerquemos a eso, pues más bienestar a todo nivel va a haber en un país. Y la gente responde cuando hay una justicia justa. Pero definitivamente, como hemos dicho, esto apunta a algo mucho más allá que la justicia humana, porque aún en sus mejores expresiones, a veces la justicia humana eh, fracasa, a veces se equivoca, igual que todos los seres humanos se equivocan. Entonces esto apunta a algo que es mucho más que la humana, pero yo opino que no anula, no deja por fuera la justicia humana, que también decíamos en nuestro país una justicia auténtica, porque esa expresión produce bienestar a todos los niveles. Produce bienestar en cuanto al sentido de satisfacción, en cuanto a la inversión, en cuanto al trabajo, en cuanto a la protección del ser humano. O sea, la justicia humana es necesaria. Yo opino de que de cierta manera el cristianismo ha ayudado a que eso mejore dentro de la humanidad, en la sociedad de Occidente por lo menos. Pero nos falta muchísimo. Y eso nos lleva a una ilustración de un pasaje. Pues estamos hablando de hambre y sed de justicia. Y miren cómo ilustra este pasaje lo que estamos diciendo en Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Esa es la invitación que nos hace Dios. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Vino y leche, claro, hablando una metáfora. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Ahora, alguno tal vez no verá su aplicación, pero es riquísima, porque está hablando de que esa agua, esa hambre y sed de justicia, la vamos a encontrar en Dios y que Él nos invita a ir a Él y que allí, en lugar de gastar la vida en lo que nunca va a satisfacer y meternos a trabajar en lo que nunca va tampoco a saciar, dice, entonces vengan, dice, vengan a mí porque yo sí cumpliré en sus vidas todo el bienestar que ustedes desean como personas, porque yo lo creo. Entonces, este pasaje es riquísimo para ilustrar todo lo que estamos diciendo hasta aquí. Ahora, pregunto, porque hemos dicho que es la justicia, evidentemente no la humana, sino la de Dios. Y probablemente esa justicia, su máxima expresión es el
cumplimiento de la voluntad de Dios. Cuando tú dices la máxima justicia se cumplirá cuando Dios establezca su voluntad. Ok. ¿Qué significa que serán saciados? Ayúdenme con esto. Y esta pregunta es más compleja. ¿Qué significa? Johnny, Sí, todos. Juancho. Hay una ilustración también muy excelente que la considero que es un llamado personal a cada uno de nosotros como cristianos, no como un todo, pues el Señor Jesús dice, bienaventurados a los que tienen. Entonces está haciendo una alusión directa a cada uno de nosotros. Creo que la justicia que nosotros anhelemos debe empezar por nosotros mismos, haciendo justicia con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, respetando a al que trabaja con nosotros en la casa, cosas así por el estilo. Dice el Salmo 42, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, entrañablemente, él está con todo su corazón querer agua. Dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. David está hablando directamente de él. Yo creo que es un anhelo nuestro el poder anhelar esa justicia de Dios en nuestra vida, ser como Él. Ese es el deseo de Dios, que nosotros seamos como Él en todos los ámbitos de nuestra vida. Así que si queremos saciarnos de eso, tenemos que saciarnos de Dios. Tenemos que saciarnos de Él. Tenemos que saciarnos de esa agua viva, como dice el Señor Jesucristo. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Creo que mi comentario. Juancho, sí que te vayas. ¿Y tú crees que esa persona que dice ese salmo como el siervo brama por las corrientes de aguas, es un anhelo profundo de la persona por una relación con Dios? ¿Tú crees que esa persona al tener ese encuentro con Dios, que va a vivir una vida de expresión de justicia, tal vez no perfecta, pero sí ese encuentro con Dios lo transforma a la persona, Juancho? Indudablemente, creo que el encontrarse con Jesucristo, Él dice, el que dice el 2 Corintios 5:17, pues el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son nuevas. Y yo creo que desde ahí donde empieza el hilo de la justicia en cada uno de nosotros. Eso va a ir, por supuesto, progresando a medida que nosotros vayamos teniendo una amistad, un acercamiento completo con Dios. No, yo lo creo firmemente, John. Gracias, Juancho. Ivonne, ¿tienes un comentario? Sí, ¿qué significa que serán saciados? Yo me imagino una mesa que Dios pone delante de nosotros, repleta de todo tipo de alimentos, para una persona que ha padecido hambre, tiene mucha hambre, y el Señor le está ofreciendo que va a ser saciado. Le dice, ven y come. Comemos de todo lo que hay ahí y nos va a saciar. Entonces, estar en la compañía del Señor, pedir bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice el Señor, serán saciados. Porque estamos pidiéndole al Señor, viviendo en santidad, caminando en obediencia, estamos haciendo todo lo que Él quiere que hagamos, pero aún así vemos las injusticias, vemos con nosotros mismos situaciones tal vez que no deberían ser y pedimos la justicia. Dios, ¿dónde está su justicia? Clamamos por su justicia y Él dice, serán saciados. Entonces, me imagino a mí misma o a cualquier persona comiendo de esa justicia de Dios, siendo saciados, o sea, que vamos a quedar súper llenos, completamente llenos, que va a ser algo tremendo, tremendo, tremendo. Estar saciado es cuando ya comes de todo y ya, tú ya no das más, ya no puedes más de tanto que has comido. Johnny, ¿puedo hacer un comentario? Sí, Rosy. Creo que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia es una invitación que nos hace Dios para que clamemos a Él por su justicia. Cuando nosotros tuvimos los problemas con las tierras,
nos reuníamos en familia a orar y pedíamos a Dios, clamábamos a Dios que se hiciera su justicia y no la de los hombres. Y fuimos saciados completamente, ¿verdad? Cuando lo mirábamos que ya se iba a perder todo, nos sació la justicia de Dios con su respuesta. Nosotros clamábamos por su justicia. Y cuando tú clamas por la justicia de Dios y no la de los hombres, Dios responde y te sacías, como dice Ivonne, te sientes saciado, te sientes lleno. No, que es difícil de explicar, ¿verdad? Cuando Dios clamas por justicia y Dios te responde con su justicia. Excelente. Ok, queremos escuchar a los que no han comentado mucho, pero bueno, la última pregunta va a ser a aquellos que casi no han comentado. Pastor, Josela, ¿tú tienes un comentario? pastor, René, sí, pienso que cuando dice qué significa que serán saciados, es cuando nosotros permitimos que sea Dios el intermediario entre una situación particular nuestra o de cualquier otra persona, pero que dejamos, como dicen, que sea Él estrictamente quien, como dicen, pelee el caso. Porque yo puedo pedir justicia, pero por algún interés que yo tenga, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Un interés humano. Puedo pedir justicia, pero ya es la justicia de Dios, como es una justicia divina, ¿verdad? Está totalmente apartada de lo que es la justicia, la justicia humana. Entonces pienso yo que cuando nosotros somos saciados es realmente cuando Dios ha hecho la obra en cada uno de nosotros y no hay venganza ni nada que por el estilo que pueda hacernos sentir bien. excelente, René. Josela, Ok, pastor, yo quiero hablar sobre Filipenses 4:19, que el Señor habla ahí de que seremos saciados. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria con Cristo Jesús. Entonces, yo me imagino que eh, habla de todo, pues, o sea, aquello que nos hace falta, que de lo cual tenemos hambre, de lo cual tenemos sed, conforme a lo que Él es. Él es un Dios asombroso, maravilloso. Entonces, todas esas cosas que nos hacen falta, Él las suplirá, pero no las suplirá de forma común, como las pudiéramos suplir nosotros en nuestra humanidad, sino que las suplirá como es Él, Dios. Entonces, cuando habla de que seremos saciados, o cuando usted estaba haciendo el comentario, los demás hermanos hacían el comentario de saciados, a mí se me venía a la mente esa sensación de que la ausencia de la necesidad, ¿verdad? Lo miro yo así, pues, o sea, cuando hablamos de saciados, es la ausencia de la necesidad, ya no voy a tener necesidad de nada, porque voy a estar con Dios. Él saciará todo, cada una de mis necesidades, y mi única necesidad será Dios. sí, excelente. Lastenia, Aquí, pastor, yo pienso, ¿verdad? Y lo he visto a través de la vida, ¿verdad? Que hemos visto tantas injusticias, ¿verdad? Pero cuando la gente busca de Dios y busca, ¿verdad? Que de corazón al Señor, el Señor le ayuda también hasta en esas injusticias, hasta en aquellos detalles tan pequeños y tan grandes, el Señor lo ayuda a uno y viene la justicia para uno, para la vida de uno. Y también las mismas injusticias que nosotros hemos hecho, también vienen soluciones para esas injusticias que uno ha cometido también. Entonces, Dios es bueno y siempre nos da la solución para saciar esa necesidad de la justicia, porque al Señor le gusta que seamos justos y que andemos en misericordia, pastor. excelente.
Excelente, Lastenia. Ahora, ¿cuándo tendrá su cumplimiento perfecto esta recompensa? Serán saciados. Yo les propongo que en esta vida podemos ver incluso de manera milagrosa la mano de Dios. Y a mí me parece que Rosibel, el testimonio que dio fue la mano milagrosa de Dios. Fue un milagro lo que ellos experimentaron. Pero su cumplimiento perfecto en esta vida no la vamos a ver. Tendrá que ser en la próxima. Y nuestra confianza es que la voluntad perfecta de Dios se cumplirá, que significa que todo malandro va a recibir su justa recompensa, que significa que Dios, que es perfectamente justo, al final de los tiempos va a dar su merecido, y es el merecido que nadie va a decir es demasiado o es muy poco, sino que es el merecido correcto. Y vamos a tener esa certeza, no sé cómo, porque la dicha de estar en su presencia va a ser Jesucristo y no los juicios de Dios. Esa no va a ser la dicha va a ser estar con Jesucristo y su gloria y su presencia, que es algo que no tenemos ni idea de lo que pueda hacer eso tan excelso. Pero sí, claramente en este mundo, mientras hayan personas pecaminosas, vamos a ver que muchas veces no va a haber justicia. Y nos gustaría. Pero sí, yo propongo que luchemos como personas por la justicia de Dios. Y que también oremos y confiemos porque Dios hace milagros. Y una ilustración, porque aquí está ya la culminación perfecta de lo que estoy hablando. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima en los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. El bienestar nuestro, y aunque no saqué el pasaje, pero está el de los juicios. Y porque Dios hará un juicio perfecto y justo para toda la humanidad. Y con esto terminamos. Y quisiera que aquí comenten personas que no han comentado hasta aquí, que queremos oír esos buenos comentarios de ustedes. ¿Qué reto sientes de manera personal en cuanto a esta bienaventuranza? A ver, los que no han hablado mucho, Eunice, ¿qué reto te provoca esta bienaventuranza a ti? Sí, pastor. Bueno, me reta a querer conocer más a Jesús. Eh, es una transformación que va a durar toda la vida, pero sabemos que es algo seguro, que Él quiere que nosotros seamos más como Él, que no anhelemos nuestros propios deseos, porque nuestra propia justicia, recordemos que es una justicia que está corrompida por el pecado. Y el Señor quiere que nosotros comencemos a vivir desde ya en el reino, que comencemos a saborear su bondad y que podamos ver las cosas como Él las ve, que le conozcamos más al Señor para que así podamos relacionarnos en este mundo de la mejor manera. Excelente, Eunice, excelente. Ondina, ¿tú tienes algún comentario sobre esto? El reto personal que provoca en ti esta bienaventuranza, la cuarta.
Pastor, Sí. haga la pregunta. Es que andaba en otro lado. No, ¿qué reto te provoca a ti? O si hay otras personas ahí contigo que escucharon, que puedan comentar. Vaya, Olga. Es la bienaventuranza, dice, del bienaventurado que tiene sed y hambre de justicia. Sí, está Olga. Sí, vaya, Olga. Comentarios. No, no tiene ningún comentario, dice por ahorita, pastor. Bueno, Entonces, entonces, paso. aquí cerramos entonces, jóvenes. Yo espero que sí esto los revuelva, porque Jesucristo habla que es una bienaventurado el que desea la justicia. Justicia en esta tierra que produce, claro, un bienestar, todos sus sentidos. Imagínense si hubiera perfecta justicia en nuestro país, perfecta justicia. Qué dicha tendríamos nosotros, pero también aquella justicia perfecta de Dios y que se va a dar en su expresión última, aunque la estamos viendo, porque Dios a veces la gente piensa que se pueden salir con las suyas y de pronto se encuentra con un Dios que es un Dios de justicia. Pero al final vamos a ver la justicia perfecta de Dios. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe. Podemos vivir esta vida aunque te hagan injusticias, teniendo la claridad